Ahí es donde nosotros vamos a estar utilizando el sulfato de magnesio, que va a ser solamente sintomatológico. Esto, chicos, vamos a estar viendo que se utiliza en las urgencias. Un paciente que tiene una crisis asmática, donde ustedes le hicieron todos los escalones, ustedes le utilizaron todos los fármacos en dosis máxima, y vamos a estar viendo nosotros que cuando todo falla, cuando nada funciona, ahí recién se utiliza el sulfato de magnesio en las urgencias. En el paciente crónico, no. Nadie se le dice al paciente, bueno, vas a estar usando tu sulfato de magnesio cada 12 horas. No, porque produce muchos efectos sistémicos. Entonces, solamente para las urgencias. Cuando todo falla, pero en la urgencia. Hoje em dia não autoriza mais o uso de salbutamol sozinho e prolongado. Entonces, van a ver ustedes que ya no existe, chicos, ya no existe tratamiento solamente con salbutamol, ya no existe tratamiento solamente con beta-agonista, porque ¿qué es el asma? El asma es una enfermedad inflamatoria. ¿Qué tengo que dar al paciente? Antiinflamatorio. Entonces, ¿qué es el salbutamol? Es un beta-agonista. Entonces, ya no se encuadra. Incluso hace varios años, desde el año 2020, ellos dicen, ya no, salbutamol de forma aislada, solamente salbutamol, no, ya no funciona. Es así. No caso de urgência, doutor, seria útil o salbutamol ou também? Lo que estamos mencionando, chicos, hasta el momento, es el manejo acá. La patología crónica. Esto quiere decir, el paciente con asma va a necesitar un tratamiento crónico, va a necesitar un manejo domiciliario. Él va a hacer su propia medicación en sus horarios. Pero en la urgencia, ahí es todo diferente. Entonces, son dos clasificaciones totalmente diferentes que ustedes tienen que manejar. Y nosotros nos ponemos a pensar en la urgencia, en la emergencia, en una exacerbación. ¿Qué va a ser lo mejor para mi paciente? Lo mejor para mi paciente en las urgencias va a ser que el paciente respire. Entonces es cuestión de ir entendiendo. Como siempre les digo a los estudiantes, traten de no memorizar, chicos, traten de no decorar, porque si memorizan son muchas materias, son muchas patologías, son muchas clasificaciones. Entonces, memorizar no les va a ayudar en nada, chicos. Van a perder tiempo. Y cuando llegue el día del examen van a mezclar todo porque están memorizando y no va a funcionar. Traten de entender cómo funciona esta patología, cuál es su fisiopatología, cuáles son los fármacos que puedo utilizar, y ahí todo tiene sentido, ¿sí? todo se va uniendo, todo va teniendo sentido. Muy bien, chicos, entonces terminamos este pequeño cuadrito relacionado a lo que viene a ser el asma. Entonces, estamos tratando de entender cómo funciona el asma. Vamos a tratar de terminar esta primera diapositiva, chicos. Vamos a hablar de este tercer cuadrito que tenemos acá, hablando sobre algunos factores relacionados al asma, la etiología del asma, la causa, no se sabe por qué uno tiene asma. Tiene una gran carga genética, está asociada a una gran carga genética, y existen factores de riesgo. Los más importantes son los familiares. Si mamá, papá tiene asma, existe una gran posibilidad que el chibolo, que el niño, también tenga asma. Entre la mamá y el papá, el que más pasa es la carga genética materna. Van a ver ustedes que también lo relacionado a la inteligencia. Si mamá y papá son inteligentes, si mamá es inteligente, existe una mayor posibilidad que el hijo también sea muy inteligente. Está relacionado a las mitocondrias y todo eso, ya hablando un poco de genética. Pero volvamos al asma. El asma, clásicamente, chicos, es clasificado en dos grandes grupos. Lo que nosotros estuvimos mencionando hasta el momento es la fisiopatología del asma alérgico. Entonces, tradicionalmente, chicos, desde hace mucho tiempo,
Se utiliza esta clasificación del asma entre asma extrínseco y asma intrínseco. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Existen factores externos que pueden hacer que nuestros mastocitos, eosinófilos, basófilos se degranulen. Y también existen factores intrínsecos que pueden hacer que estas células se degranulen. Entonces los clasifican en dos grandes grupos. Y después, según el GINA 2024, tenemos más 4 clasificaciones, son 6 grupos en total. Pero vamos a comenzar hoy hablando de estos dos grandes grupos. Comenzamos con el asma extrínseco, asma alérgico, donde vean ustedes, asma alérgico viene con A de ambiental. Esto quiere decir que el principal factor de riesgo, el principal desencadenante va a ser un alérgeno ambiental. Es una reacción de hipersensibilidad tipo 1, donde se va a estar produciendo toda esa fisiopatología que yo les mostré allá arriba. Este tipo de asma, chicos, estas reacciones alérgicas extrínsecas, pregunta para ustedes, ¿es más frecuente en niños o en adultos? Entonces vamos a ver, es más frecuente en niños. ¿Por qué es más frecuente en niños que en adultos? Porque los adultos ya tenemos capacidad de razonamiento mejor en comparación de los niños y también tenemos autodependencia. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me doy cuenta que soy alérgico a los ácaros, yo trato de no estar en contacto con los ácaros. Si yo me doy cuenta que soy alérgico al polen, yo trato de evitar el contacto con el polen, por eso es menos frecuente. Con los niños no, ellos no saben todavía diferenciar, no saben medir los riesgos, por eso nada más es más frecuente en los niños, ¿no? Entonces va más bien por ese lado, chicos. Doutor, Sim. também tem a ver que tem muitas crianças que não têm o costume de tomar o leite materno da mãe, ou então, deixa eu tomar o termo, por ser frequente em niños, pode ser por conta que tem criança que não cresceu tomando leite materno da mãe e sim com fome. Vamos a estar haciendo comparaciones y realmente es muy cierto. Los niños que fueron amamentados, los que recibieron lactancia materna exclusiva en comparación a los que fueron alimentados con fórmula, van a ver que el sistema inmunológico de esos pacientes está mejor desarrollado. Y los pacientes que reciben alimentación por fórmula son propensos a tener una mayor cantidad de infecciones, de reacciones alérgicas, entonces son varios factores. Pero acá lo que necesitamos entender es por qué generalmente el asma es mucho más frecuente hasta los 6 años y después automáticamente desaparece. Entonces, si yo tenía un hijo o una hija que sufría mucho de sus crisis asmáticas, cumplió los 6 años y parece que automáticamente desapareció eso. Vamos a tratar de... Se curó para siempre, ya no tuvo más. No nos podemos curar del asma, chicas. Una vez que tenemos asma, es una inflamación crónica y tenemos por siempre. Lo que podemos hacer es disminuir la respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo. Eso es lo que tratamos de hacer. Pero el asma no tiene cura, tiene tratamiento, es una patología crónica. Entonces, chicos, clasificamos en alérgico y no alérgico. Alérgico es con A de ambiental. Alérgico es con A de atopía. ¿Qué es la atopía? La atopía hace referencia a una gran cantidad de inmunoglobulina E en los pacientes. Esto quiere decir, atopía es alergia. Por eso, chicos, hay una gran correlación entre lo que viene a ser el asma. Y muchos dirán, doctor, yo tengo asma y también tengo rinitis alérgica. ¿Por qué será, doctor? Se van a ver. Todo esto se debe a esta reacción de hipersensibilidad. Entonces hay una gran asociación, es una triada que está dentro de la reacción de hipersensibilidad tipo 1, donde tenemos el asma, la rinitis y la dermatitis. Son reacciones alérgicas.
Entonces el que tiene asma seguramente también tiene rinitis alérgica y también tiene alergia a alguna otra cosa, una dermatitis degustante, una dermatitis, alguna sustancia puede llegar a desarrollar. Y dentro de los desencadenantes ambientales más comunes, más frecuentes, están los ácaros. Estuve viendo algunos exámenes de residencia médica, por lo menos acá en Paraguay, no sé cómo es en Brasil, pero acá en Paraguay por lo menos, en algunos exámenes de residencia se llegó a preguntar cuál es el factor de riesgo más importante, pero no venía escrito la palabra ácaros, sino que venía escrito la palabra dermatofagoides, que viene a ser el nombre científico del ácaros. Entonces, si por ahí algún profesor de neumología de ustedes se le ocurre preguntar cuál es el principal desencadenante del asma alérgico, ustedes ya saben que el principal es el dermatofagoides. Principalmente si les llega a preguntar como verdadero y falso, como selección múltiple, ahí ustedes ya van a ir sabiendo. Dentro de los animales, entonces dentro de los desencadenantes, los animales, van a ver que lo más frecuente acá, chicos, viene a ser el pelo. El pelo del gato, el pelo del perro, la caspa que tiene el perro, la caspa que tiene el gato. Entonces, chicos, tener asma no significa que ustedes no pueden tener animales domésticos. No significa que ustedes tienen una novia nueva y ella tiene un gato. Ustedes no le van a decir, no terminamos porque tenés gato y yo tengo reacción alérgica. Tenés que elegir entre tu gato o tu perro. No significa eso, sino que existen shampoos especiales para poder bañar a los perros, bañar a los gatos y evitar de esta forma la caída del pelo o la caspa. Entonces necesitamos utilizar productos especiales en los animales para evitar que suelten su pelo y que tengan muchas caspas. Y ahí sin problema puede tener animales el paciente asmático. También, chicos, las abejas, el polen suelen ser desencadenantes ambientales. Y por otro lado, chicos, la asma, la reacción alérgica o el asma no alérgica, van a ver ustedes, es mucho más frecuente en los pacientes adultos. El asma alérgica viene con letra A de ambiental, donde el principal factor de riesgo eran factores ambientales, y el asma no alérgico, van a ver ustedes que el principal desencadenante son las infecciones virales. Y van a estar estudiando ustedes, vamos a estudiar juntos a lo largo de este semestre, que cuando hablamos de exacerbación, la principal causa de exacerbación del asma son las infecciones virales. Entonces, cuando un paciente tiene una infección viral de las vías respiratorias, es propenso a tener una crisis asmática y va empeorando el asma del paciente. También, chicos, el aire frío. Vamos a estar estudiando qué pasa con nuestro organismo cuando la temperatura es muy baja, cuáles son los mecanismos encargados de la termorregulación y cómo eso va a estar desencadenando la crisis asmática. El ejercicio. ¿Por qué las personas asmáticas no pueden realizar actividad física intensa? Porque ya tienen esas crisis asmáticas. ¿Y cuál es el fármaco que tenemos que utilizar antes de realizar actividad física? Entonces, si son deportistas, si son, qué sé yo, boxeadores, si les gusta la natación, si les gusta el fútbol, tenis, cuando ustedes vayan a practicar deportes, 30 minutos antes tienen que tomar una medicación y no tienen su crisis asmática. También, chicos, vamos a ver la relación entre el asma no alérgica y ciertos medicamentos. ¿Por qué hay una gran asociación entre exacerbaciones, crisis asmáticas y la aspirina? Este semestre en medicina interna seguramente van a estudiar ustedes lo que viene a ser la insuficiencia cardíaca y van a estar viendo ustedes los beta bloqueadores. Paciente con asma que tiene
insuficiencia cardíaca, podemos utilizar los beta bloqueadores. Doctor, existen beta bloqueadores selectivos, cardioselectivos. Se van a aprender ustedes por qué no se deben utilizar. Incluso no se recomiendan los cardioselectivos. ¿Y qué fármacos tienen como alternativa para la insuficiencia cardíaca en esos pacientes? Y, muy importante, chicas, si fuman y tienen asma, traten de dejar de fumar. Entonces, porque también puede ser un desencadenante de esas crisis asmáticas. Terminando esta primera diapositiva, chicos, vamos a mencionarles un poco lo relacionado a la clínica. Doutor, Sí. existe alguma correlação entre crianças que tiveram asma e aos 6 anos essa asma sumiu e, consequentemente, assim, por algum motivo, teve algum problema autoimune, lúpus, alguma doença autoimune e essa asma voltou ou piorou? Nunca leí nada asociado. Voy a tratar de investigar un poco. Es interesante porque el asma es una alteración en el sistema inmunológico y las enfermedades autoinmunes también. La gran mayoría de las enfermedades autoinmunes están relacionadas al timo o a otros tipos de reacciones de hipersensibilidad, tipo 3, tipo 4, no específicamente al tipo 1. Pero voy a buscar un poco, es interesante. Datos de inmunología es interesante. Professor, o senhor vai falar por que o asma deu causa? ¿Cómo? O senhor vai explicar por que o asma deu causa? Sí, vamos a estar explicando el asma no alérgico. Vamos a terminar el asma alérgico y después vamos a comenzar el asma no alérgico, para no confundirles mucho, si no va a ser mucha contenido de una vez y se va a misturar todo. Vayamos a la clínica, chicos. ¿Cuál es la triada clínica del paciente con asma? ¿Qué tiene el paciente? Disnea, disnea, tos y sibilancia. Entonces, la triada clínica del paciente es esto: tos, disnea y sibilancias. Van a estar viendo que la gran mayoría de los pacientes van a llegar con esto, con tos y con sibilancias. Y cuando tienen falta de aire van a ver que se asocia a las exacerbaciones. Pero sí, la triada clínica va a estar formada principalmente por estos tres. Y chicos, algo peculiar que tiene el asma es que tiene un predominio de horario. ¿Cuál es el predominio? Bueno, no es que tiene un predominio de horario, sino que existe un horario donde es más frecuente las exacerbaciones. ¿Cuándo es más frecuente la sintomatología? ¿A la noche o a la mañana? A la noche. A la noche, chicos. Y van a ver ustedes, vamos por acá noche, madrugada. Van a ver ustedes que cuando lleguen al internado rotatorio, una pequeña recomendación para el internado rotatorio. Cuando lleguen al internado rotatorio, chicos, no sé cómo es ahora, pero por lo menos en mi época teníamos que hacer guardias y teníamos grupos de 3, 4 internos por cada guardia, y lo que hacíamos era turnarnos para no quedarnos despiertos toda la madrugada. 2 dormían mientras 2 se quedaban despiertos y después alternaban. Entonces dividíamos las horas. Si ustedes llegan a hacer eso en su internado rotatorio, principalmente en pediatría, yo les recomiendo a ustedes que siempre agarren el primer horario. Siempre traten de quedarse despiertos y digan, no te preocupes, yo me quedo ahora, vos andás descansando, a dormir, yo me quedo en este primer horario, me quedo hasta las 3 de la madrugada y después cambiamos y vos te quedás hasta las 6, no te preocupes. ¿Por qué? Porque el peor horario que tenemos en pediatría es entre las 4 y las 6 de la madrugada, donde llega uno tras otro paciente pediátrico. Todos los pacientes con su exacerbación asmática van a ver que llegan principalmente en ese horario, que se deben a factores que no son extrínsecos, factores intrínsecos. El cambio de clima, el cambio de temperatura, esa transición de temperatura que hay entre la noche, la madrugada, factores ambientales, la cama que tiene ácaros, la frazada, el edredón que tiene ácaros. Entonces van a ver que son varios factores que hacen que en pediatría
sea más frecuente entre las 4 y las 6 de la madrugada aproximadamente. Entonces, ese es el peor horario que pueden agarrar si es que no quieren trabajar. Quieren dormir un poco si quieren descansar. Es mejor el primer horario. Bien, y acá chicos está lo que ustedes me dijeron, la triada clínica del paciente con asma. Dijeron ustedes, el paciente tiene disnea. Entonces, acá el paciente está con disnea, no es que se está asfixiando a sí mismo, sino que está con falta de aire. Ven ustedes acá, el paciente tiene tos. Esta tos que predominantemente es por las noches, una tos nocturna o a la madrugada. Ven ustedes que el paciente asmático incluso puede escuchar como su tórax está silbando. Entonces parece como un silbato, está silbando el tórax, silbido. Y también el paciente se da cuenta de que las dificultades respiratorias comienzan después de hacer actividad física. Y los que ya saben que tienen asma también se dan cuenta que después de utilizar su medicación de rescate, fármacos de rescate, la sintomatología disminuye o la sintomatología desaparece. Entonces, vamos a estar viendo todas estas manifestaciones clínicas y cómo esto nos ayuda a clasificar la patología. Muy bien chicos, dudas, preguntas hasta el momento. ¿Se va entendiendo chicos? Doctor, entender es una palabra muy grande. Doutor, Sí. lá atrás você falou que o Montelukast é Sí. usado mais em criança. E quais os casos em adulto? Vamos a estudiar. Primero me gustaría que sepan dónde actúan cada uno de los fármacos. Sim. Después de esto necesitamos clasificar correctamente y después de hacer la clasificación vamos a ver qué fármacos se usan en cada etapa. Porque son 5 escalones diferentes. Son 5 niveles de fármacos que vamos a estar utilizando. Esto chicos está dentro del libro de inmunología de Abbas. El que quiera ir a leer un poco sobre reacciones de hipersensibilidad. Entonces esta imagen sacamos de